¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Alain Correa y mi número de estudiante es 88849 y estoy cursando su clase. Respecto al video, para terminar el curso, bueno, no encontré mayor información sobre la empresa Ferrari, en concreto qué tipo de inversión se va a hacer. eh, Mandé por ahí un correo, pero bueno, creo que no sé si lo envié correctamente y bueno, se perdió un poquito la comunicación, pero bueno, lo importante al final de cuentas es que cualquier empresa que quisiera venir a México, sea en calidad de producción total o de maquila y demás, pues tiene que cumplir ciertos procesos y bueno, es lo que quiero hablar un poquito acerca de estos procesos. En primer lugar, bueno, se tiene que constituir la sociedad en México. No sé si esto sería una copropiedad nacional o extranjera, pero bueno, en el caso de una sociedad extranjera, tiene que sujetarse a lo constituido en nuestras leyes y bueno, registrarse en el registro público de la propiedad, que esto lo establece el Código de Comercio por ahí en los artículos 24 y 25. Para esto hay un marco aún más grande que es la Constitución, en el famoso artículo 27. Y luego tenemos la Ley de Inversión Extranjera que en los artículos 5 y 6 establece qué actividades están restringidas a las empresas extranjeras y qué actividades están reservadas exclusivamente para mexicanos o para empresas mexicanas, ¿no? En la misma ley de la inversión extranjera, en el artículo 15 nos define cuáles son los trámites para la constitución de sociedades y cómo se debe tramitar esto ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, Hasta el día de hoy incluso, bueno, pues cuando se constituye una empresa se tiene que hacer este trámite ante Relaciones Exteriores para que no haya otra empresa constituida con el mismo nombre y demás, ¿no? Una vez que la empresa estuviera constituida ante notario público, entramos a la ley de las sociedades mercantiles, que en el artículo 250, 251 nos establece algunas de las obligaciones de las sociedades, tales como son las asambleas, y a lo largo de esta ley pues también nos establece algunas otras áreas como son la constitución del comisario, el consejo, bueno, ya mencioné las asambleas, los representantes legales y demás, ¿no? Terminado este proceso, si la empresa ya está constituida y ya tenemos toda esta parte, pues pasamos, por ejemplo, a la parte del fiscal. Eh, lo primero que tendríamos que definir, si estuviéramos analizando esta empresa, es si las cosas que va a hacer se van a considerar como exportaciones, en el caso, por ejemplo, de algunas maquiladoras o de cosas que se venden en el extranjero, y esto lo define de acuerdo al Código Fiscal y en base a las actividades y cómo se venden y demás, se determinará si se cubre el impuesto del IVA o no, que es uno de los impuestos que establece esta ley. Adicionalmente, pues el Código Fiscal también establece las tasas impositivas que tiene que cubrir la empresa. Si las actividades que se hacen caen dentro de el famoso IEPS, del impuesto especial, para automóviles vendidos en México, que no sé si esto fuera a ser el caso, al menos parte de lo que esta empresa vendiera, existe el impuesto del ISAN, que es un impuesto sobre automóviles nuevos. Y bueno, otros impuestos que en este caso no están establecidos en el Código Fiscal, pero están establecidos en el Código Fiscal de cada estado, es el impuesto sobre nómina. Pasado esta parte, bueno, también obviamente el Código Fiscal va a establecer las contribuciones que la empresa tiene que hacer sobre el impuesto sobre la renta, ¿no? Pasada esta parte, pues tendríamos que ir a la Ley Federal del Trabajo, que especifica las prestaciones que van a recibir los trabajadores, el tipo de contrato que se puede tener, como de duración determinada o indeterminada, los pagos que se tienen que efectuar al respecto. En dado caso que se fueran a hacer contratos colectivos de trabajo, pues también los contratos, cómo se tienen que definir. Y obviamente, pues las condiciones de contratación y de despido, que también son un tema importante, están definidos ahí. Posteriormente, pues se tiene que pasar a la ley del IMSS, que va a identificar, pues obviamente, qué contribuciones se tienen que hacer, cuáles son las cuotas, cuáles los pagos que se tienen que generar adicionalmente para las actividades que son de riesgo. No sé si esta empresa fuera a manufacturar o no, pero bueno, son algunas
de las cosas que se tienen que considerar. Bueno, eh, posteriormente, bueno, esta es, digamos, la parte, pues, crucial, la parte de impuestos y la parte de eh, empleados, pues porque esto define mucho de la estructura de la empresa, ¿no? Eh, yo me voy a, bueno, voy a dar un resumen al final acerca de los beneficios o las comparaciones que tiene México con otros países, pero bueno, estas son dos partes muy importantes. Y finalmente, bueno, existe también el tema de la protección de inversiones. Al respecto, pues México ha suscrito diferentes acuerdos, en este caso eh, se llaman acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, o mejor conocido como APRIS, que sirven para proteger la inversión de extranjeros en nuestro país y obviamente la protección de las inversiones de mexicanos en el extranjero, entre otros países que se cubren, pues están Alemania, Argentina, Austria, Corea, China, España, Francia, Finlandia, Grecia, India, Italia, que bueno, en el caso de Ferrari es una empresa que si no mal recuerdo todavía sigo siendo italiana, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago incluso, eh, Bélgica, Luxemburgo, Uruguay, y bueno, son algunos de los países que están en estos acuerdos, ¿no? En general, y bueno, traté de dejar un poquito tiempo para esta parte. Si yo fuera a hacer una evaluación sobre invertir o no en México, pues diría que en general, eh, parte por parte, nuestra ley de inversión, si bien restringe algunas actividades a los mexicanos, creo que en general es muy amigable para las empresas extranjeras y permite que crea un ambiente propicio para la inversión en México, ¿no? De repente sí es más complicada. Yo tengo la oportunidad de constituir empresas, por ejemplo, en España, y sí es más complicada que la constitución de empresas en otros países que son mucho más sencillas, pero también es más amigable porque, por ejemplo, en otros países, en España, pues, se tiene que tener forzosamente, no puede uno como extranjero sin documentos generar una empresa, tiene que ser forzosamente un español, y en México sí se sin tener permisos de trabajo y demás, sí se pueden hacer empresas por extranjeros, con socios mexicanos o no, pero sí se pueden hacer. Entonces, en ese sentido es más amigable. En la parte de impuestos, pues bueno, nuestros impuestos en general son más bajos, tanto el impuesto al consumo, que es el IVA, como el impuesto al ICR, son más bajos que la mayoría de los países desarrollados. No tanto como Irlanda, por ejemplo, que estuvo manejando una tasa del ICR del 16, pero en general nuestro IVA, aún en el IVA del 16, es bastante amigable, y lo mismo la tasa del ICR, que no se dispara a tasas del 50 o más, como sucede en otros países, ¿no? Eh, la parte laboral es muy importante, y creo que si bien nuevamente es un poco eh, complicado de navegar, y sí existe de repente algunas situaciones con los sindicatos o con la protección de los sindicatos y demás, creo que también es fundamentalmente más amigable para el empresario que las leyes incluso de la Comunidad Europea o de otros países de América Latina, donde también he tenido la oportunidad de trabajar, o perdón, no de América Latina, del Caribe, como en el caso de Dominicana, que la ley laboral está demasiado cargada del lado del trabajador. Lo mismo en la Comunidad Europea, que también es de repente un poco complicado de navegar por la protección muy grande que tiene. Nuestra ley laboral no es tan flexible como en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se puede despedir a alguien, pues básicamente porque no está cumpliendo su trabajo o porque sí, y no existe como todo este proceso de indemnizaciones y de todas estas situaciones que la ley laboral de México sí plasma. Eh, entonces, bueno, en general, yo siento que México tiene un contexto legal, si bien es complicado, también es en general eh, muy adecuado o muy amigable para las inversiones. Los impuestos no son los más amigables del mundo en términos estrictos, insisto, comparado con Irlanda y demás, pero creo que vale la pena
o sea, son impuestos de acuerdo al nivel de la economía, entonces creo que esa parte es interesante. La parte laboral es complicada de navegar, pero fundamentalmente sí existe un balance para el empresario. Y creo que respecto a la protección de las inversiones, desde hace mucho el Estado, que sería el único que podría como de repente meterse a hacer expropiaciones y cosas así, ha dejado que las empresas pues funcionen sin mayor problema, y creo que existe una buena protección sobre eso. Entonces, bueno, en mi opinión, México sería un buen país para invertir al respecto. Bueno, este es mi análisis usando un poquito de lo visto en el curso. Le mando un cordial saludo, un agradecimiento por la clase. En este momento ya es de noche aquí donde ando, pero bueno, le mando un saludo, que esté muy bien y gracias.